Nosotros en este programa generalmente entrevistamos a personas que tienen alguna relevancia dentro de nuestro quehacer. Hemos entrevistado al Seremi de Obras Públicas, a distintos concejales, etc. Usted lo ha visto, usted siempre sigue esto. Pero mire, me va a complicar incluso presentarlo. Voy a poner a prueba mi inglés medio tarzanesco, lo voy a poner a prueba. Porque tengo a mi lado, todavía no lo muestren por favor, a don Daniel Concha Gamboa, quien es director nacional del Senadis. Según el torpedo que siempre me envían por el teléfono, licenciado de Teología de la Universidad Católica de Chile, máster en Weston Jesuit School of Theology de Cambridge. Se me enredó la lengua, pero creo que algo traté de hacer. Máster en Trabajo Social del Boston College, además profesor de Epistemología y Políticas Sociales y de temática de inclusión laboral para personas con discapacidad. ¿Cómo le va, don Daniel? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, y también saludar a todas las personas que nos están viendo aquí en la región de Atacama. ¿Primera vez que usted viene por estas tierras? Yo diría que es, no, mi cuarta vez, ya. Porque yo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, también por alta dirección pública, fui director del Servicio Nacional de Discapacidad, y ahora nuevamente, después de haber estado en regiones trabajando, yo ahora también por alta dirección pública vuelvo a asumir como director del Servicio Nacional de Discapacidad, como nos encantan las siglas, Senadis. Claro, a veces las cambian, sí. Exacto, pero eso significa Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis. Ya, ¿y cuáles son las competencias del Senadis? ¿Por dónde actúa? Yo creo que lo más fácil es la protección y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En Chile, en el año 90 se crea una ley de integración, que es la 19.284. Después, en el año 2010, se crea la ley 20.422, que es la ley por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y para decirlo bien sencillo, es una ley que refleja la convención del año 2006, que es la primera convención del siglo XXI sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue una ley que costó muchos años a las personas con discapacidad que llegara a ser convención universal. Se pusieron de acuerdo casi todos los países. Es la convención que tiene quizás la mayor ratificación mundial. Entonces Chile, esa convención del 2006, la ratifica en la ley 20.422 del año 2010 y crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, que viene del Fondo Nacional de Discapacidad antiguo, que era el FONADIS. Esto estoy hablando para las personas que tienen mi edad, 50 años y más. Para las más jóvenes es bueno saberlo porque hay una historia detrás. Entonces, ¿por qué es tan importante decir todo eso? Porque lo que surge es de un movimiento que empezó en Europa, en Estados Unidos, también en Latinoamérica, de que dicen las personas con discapacidad: nosotros no somos solo un diagnóstico médico, nosotros no somos objeto de caridad, nosotros somos personas con los mismos derechos. Eso mismo le quería preguntar, don Daniel. Resulta que hace mucho tiempo nosotros tenemos una de las obras benéficas más importantes de Sudamérica, por no decirlo tal vez del mundo, que es la Teletón. Pero seamos honestos, la Teletón iba súper bien hasta que dicen: hey, nosotros no somos sujetos de caridad, nosotros somos personas, nosotros tenemos que desarrollarnos, pues también podemos estar en este sistema. Y la Teletón pasa como por una crisis, entre comillas crisis, porque claro, la idea era ayudar. Pero de repente la gente dice: no, pues, ojo, nosotros también podemos valer por nosotros mismos, y empiezan a cambiar el nombre. Ya no es discapacidad, ya va cambiando por otro lado, y eso se nos hace como más cotidiano. No sé si usted opina lo mismo, como que hubo un quiebre ahí. Es que yo creo que ya lleva muchos años. La Teletón es un fenómeno que también está en México, está en otros países de Latinoamérica, y surge también de lo que trae don Mario Kreuzberger, de lo que hacía Jerry Lewis en Estados Unidos, sí, por los años 50. Ahora, básicamente, yo creo, voy a decir un ejemplo que yo creo va a ser importante en qué contexto estamos. Hace poco se subió un video donde una persona con discapacidad trataba de subir al Biotren en la región del Biobío. Ajá. Y estaba donde tenía que estar, en el tren que era exclusivo para personas con discapacidad, con un acceso ajustado para que pudiera entrar la silla de ruedas. Pero no podía entrar porque las personas no lo dejaban. Y entraban, y decía el video: este es mi segundo tren que se me pasa. ¿Qué quiero decir con esto?
que el tema de los derechos, muchas veces las barreras actitudinales, nosotros mismos, las mismas personas, no permitimos que las personas se puedan desenvolver autónomamente, no respetando los avances que ya se han hecho. Y en cuanto a la Teletón, yo creo que, claro, después de muchos años ya hay muchas personas que se han rehabilitado en los centros de Teletón y gracias a la rehabilitación ya son autónomos. Entonces necesitan ahora trabajar, desplazarse en la ciudad de manera autónoma y, por supuesto, nosotros tenemos que eliminar, pero la primera barrera que hay que eliminar es la actitudinal. Por eso te pongo este ejemplo, o sea, pueden haber leyes, pueden haber marcos normativos, pero si no respetamos las leyes, vamos a hacer de Chile que no es un país inclusivo. Es el ejemplo tan sencillo que podemos decir, el disco par existe ya hace años, sí, claro, pero no todas las personas lo respetan. Aquí lo mismo, existen marcos regulatorios para la inclusión, para la accesibilidad, pero todavía hay personas que siguen invisibilizando a las personas con discapacidad, que siguen mirando a las personas como objeto de caridad, y la invitación, y es lo que hacemos el llamado al Servicio Nacional de Discapacidad, es que tenemos que tratar a las personas con discapacidad como iguales, porque son personas. Fíjense que esa palabra es lo más importante en la convención. Lo que más costó es que ya no se le digan discapacitados, sino personas con discapacidad, porque lo primero es personas. Y eso fue un acuerdo que se llegó a nivel de todo el mundo en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. ¿Sabe? Yo le tengo varias preguntas preparadas, pero me quiero salir de eso un poquitito y preguntarle cuáles son los avances que usted ha visto o qué nos falta. Se lo planteo desde qué punto de vista. Por ejemplo, hay ciudades y países, por ejemplo Brasil, específicamente la ciudad de Florianópolis, donde el bus tiene 2/3 para gente sin problemas, digamos, entre comillas problemas, pero 1/3 del bus es gratuito para las personas con discapacidad y también se le considera como discapacidad a las personas con exceso de peso. Entonces, ¿cuánto nos falta para eso? De decir, hey, acá vamos todos, pero tenemos que preocuparnos de gente que tiene problemas de movilidad. Incluso no pagan el pasaje de la locomoción pública. ¿Podríamos avanzar algo así? Yo creo que nos queda mucho. Es por eso que estamos a puertas en nuestro gobierno de Gabriel Boric de poder firmar con los ministerios de Vivienda, del Trabajo, Educación y Ministerio de Desarrollo Social a través del Servicio Nacional de Discapacidad el Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que refuerza la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción número 50, que ya data del año 2017, donde se le pide al Estado chileno por ley la obligación de hacer accesibles los edificios públicos y también una cadena de accesibilidad. La idea de este Plan Nacional de Accesibilidad Universal es priorizar puntos. Uno de estos puntos es transporte. Evidentemente hemos avanzado algo. Lo que se hizo con la línea 1 de metro, que tomó años y tomó una inversión alta, fue instalar ascensores en una línea que era antigua, ¿ya? Y poder dejarlo un poco más accesible. Ahora, eso tiene que pasar ahora con el transporte urbano y también el transporte interurbano. En regiones tenemos un mayor desafío porque no tenemos buses accesibles. Entonces, en las regiones que uno vaya, ahora que estamos en la región de Coquimbo, yo me junté ayer con el Consejo Nacional Consultivo de la Sociedad Civil, que es un grupo de organizaciones que ayuda al Servicio Nacional de Discapacidad, y gente de Chañaral me decía, el transporte interurbano no es accesible para nosotros, unas puertas que son chiquitísimas, no permite autonomía. Entonces, ante la pregunta que tú me haces, tenemos un desafío tremendo, pero ojo, este desafío tiene que ser del sector público y el sector privado, porque hay que recordar que el transporte en Chile lo tienen los privados. Entonces tiene que también haber voluntad de los privados de cumplir normativa y de poder adaptar la transporte, la locomoción pública para que sea accesible. Y hay que eliminar también otras barreras, las barreras actitudinales, que por ejemplo alguien del colectivo no pare porque tiene silla de ruedas y no les pare, o si les para les cobra pasaje extra. Entonces ahí hay un montón de cosas que yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa y tenemos que lograr ciertos acuerdos para hacer, por ejemplo, de Copiapó, de Chañaral, de Freirina, lugares que sean mucho más accesibles para las personas con discapacidad. Y otro dato importante, después de esta entrevista vamos a ir a entregar a las organizaciones sociales los resultados del tercer Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia, donde arroja que aquí
la prevalencia es de un 16,7% de personas del total de la población de la región de Atacama que está en situación de discapacidad. Por lo tanto, es un porcentaje no menor. Estamos hablando cerca de 45.000 personas. Entonces, que es importante para la región. Entonces, tenemos que generar programas, tenemos que generar políticas públicas, pero también colaboración con el mundo privado para hacer de la región de Atacama mucho más accesible. Creo que también la palabra discapacidad como que se nos da vuelta en este sentido. O sea, claro, yo tengo alguna limitación física para hacer algo, pero eso psicológicamente no me afecta en nada. Entonces, el que sí tiene todo bien y discrimina al otro y no le da la posibilidad de integrarse bien, creo que, no sé si me entiende, la discapacidad se invierte. Déjeme señalar una cosa. El día lunes, en este programa, hablamos de que se realizó un torneo de pesca en una playa que queda cerca de Huascos, que se llama Hualuna, y obviamente había fiscalizaciones. Resulta de que una camioneta de color rojo, porque yo estaba presenciando eso, se mete y se acerca a la playa. Entonces, de esa gente que andaba, se baja una señora y le colocan la silla de ruedas y la sientan ahí. Y llega un fiscalizador y dice, oye, ¿qué están haciendo? Ustedes no pueden entrar con la camioneta a la playa, eso está prohibido. Le decía, sí, lo entiendo, pero quiero que tú me entiendas a mí. Mi madre no puede caminar y la única manera de acercarla a la playa es esta manera. Y le dice, pero si es que ella no puede caminar, no puede venir a la playa. ¡Wow! Dije yo, estamos hablando de un fiscalizador. Creo que fue con una cosa con muy poco tino de no ponerse, en este caso, en la silla del otro. Creo que fue una situación muy compleja y terminaron por que la señora se tuvo que volver a la camioneta, sacar la camioneta de ahí y recién la persona se retira del lugar. Creo que también nos falta un poquitito de empatía con este tipo de cosas. Yo creo que lo que tú colocas es otro ejemplo de la barrera actitudinal. Nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad estamos totalmente dispuestos a capacitar a entes fiscalizadores a procedimientos que sean inclusivos. También no hay que olvidar que hasta hace poco don Mario Kreuzberger escribió una carta al Mercurio sobre cómo era la llegada para las personas de movilidad reducida que tenían que caminar mucho para llegar a la silla de ruedas, ¿ya? Entonces esas cosas suceden y ahí evidentemente hay que capacitar. Yo quiero pensar que aquella persona que devolvió a esa persona en silla de ruedas de nuevo al lugar es porque no tenía conocimiento o no tiene idea de lo que es un proceso inclusivo, porque también las personas con discapacidad tienen el derecho a disfrutar de eventos deportivos. Se nos viene Santiago 2023 y viene un evento panamericano con deportistas paralímpicos que va a ser importantísimo. Y nosotros como servicio estamos apoyando y estamos capacitando en 3 niveles. 1, para que los lugares del centro deportivo sean accesibles e inclusivos, para que la ruta accesible, la cadena de accesibilidad desde que llegan del aeropuerto hasta que van allá, tenga ajustes necesarios, porque vamos a recibir atletas paralímpicos y también staff y familias también y personas con discapacidad que van a venir acá. Y por supuesto un tercer punto es la capacitación, ¿ya? De que nosotros tomemos en cuenta de que tenemos que hacer de Chile algo que sea acogedor y accesible. Volviendo a tu ejemplo, yo creo que lo mejor es el tema de capacitar. Y otra cosa que también es importante y que también aparece en el Estudio Nacional de Discapacidad en su 3ª edición, es que también las personas con discapacidad, cuando se les pregunta cómo se sienten que en un menor porcentaje son escuchados por la comunidad. Y aquí hay un ejemplo claro y lo que da cuenta el estudio. ¿Qué va a ser importante con lo que nosotros vamos a estar conversando? Que ojalá con esta difusión de resultados a las organizaciones puedan difundir la importancia y la relevancia que tiene la cifra. Ojo, lo que sí también quiero destacar, cuando yo hablo de prevalencia, y ahí también en los auditores, cuando ustedes van a comprar un kilo de pan, el kilo de pan dice lo que pesa, ¿ya? Pero el kilo de pan tiene 5 marraquetas. Y ahí eso es un censo. Esto es un estudio, no es un censo. Por lo tanto, la prevalencia habla del peso. Y el peso, cuando yo hablo porcentaje, es un peso de un 16,7% que no es menor para la población de Atacama. Por lo tanto, la invitación es a que tenemos que incluir, y ojo, cuando nosotros hacemos acciones inclusivas no hay que pensar que son solo para personas con discapacidad, sino que son para todas y todos. ¿Por qué? El estudio también arroja que sobre 60 años la prevalencia aumenta a casi un 39%. No toda persona con discapacidad es dependiente, ¿ya? Sí, claro. De hecho, tú pusiste un buen ejemplo. Tú necesitas lentes, pero no te hace dependiente y eres autónomo. Es una pequeña ayuda técnica,
¿ya? Lo evidentemente, pero otras personas necesitan ayudas técnicas, como el gran astrónomo que tuvimos acá, que fue Stephen Hawking, que necesitaba una persona que lo ayudara a levantarse, otra persona que lo ayudara a alimentarse, que lo pusiera en la silla de ruedas, elementos tecnológicos para poder hablar, y después de estar ahí, él autónomamente fue uno de los mejores astrónomos y físicos que hemos tenido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las barreras en la discapacidad y cómo se mide están en el entorno, es lo que se llama. El diagnóstico médico es una cosa, pero yo no soy Daniel Concha diabetes, ¿no? Yo primero soy Daniel Concha. Y lo que genera la discapacidad son las barreras del entorno, y si tú me preguntas por los desafíos, ese es el desafío, eliminar barreras de accesibilidad física, barreras actitudinales y barreras también de información para personas sordas, que ojalá las personas sordas puedan tener mayor interpretación de lengua de señas en programas de televisión, en mesones de atención de bancos, de instituciones públicas. Es decir, hacia allá tenemos que ir avanzando. Director, sabemos que cuando vienen autoridades del nivel suyo, siempre vienen como con la agenda muy agotada, así como tengo que ir de tal hora a tal hora y de acá en media hora para almorzar porque tengo que hacer esto. ¿Nos puede contar cuál es la agenda que tiene para el día de hoy? Bueno, la agenda para el día de hoy es, bueno, ya estuve en la mañana muy temprano con el gobernador, después con el delegado presidencial. Ayer estuve con el Consejo de la Sociedad Civil de Senadis, con organizaciones sociales y con el equipo regional. Y hoy día, después de esta entrevista, vamos a ir a entregar los resultados ya de la ENDIS, pero a muchas más organizaciones. Ahí el equipo regional, la directora regional Gabriela Villanueva con su equipo han juntado a muchas organizaciones de distintas comunas de esta región que están grandes, o sea, y están haciendo un esfuerzo grande de viajar 2, 3 horas, 4 horas para poder estar acá. Y de ahí, nueva entrevista en otro medio de comunicación radial, después un breve almuerzo, media hora, y después nos vamos a dirigir a una entrega de certificación de proyectos en los cuales nosotros estamos entregando fondos nacionales de proyectos inclusivos, y de ahí seguimos entregando, y mañana vamos a ir a Tierra Amarilla a visitar cómo están proyectos de tránsito a la vía independiente, etcétera. Recordar, y esto aprovecho de dar el aviso, claro, estamos desde el 14 de abril hasta el 8 de mayo con postulaciones abiertas para los fondos nacionales de proyectos inclusivos. Entonces, organizaciones que quieran postular, están abiertas las postulaciones, pero también el poder acompañar a organizaciones para saber cómo postular y para qué pueden postular. Líneas de accesibilidad en cultura, accesibilidad en deporte, accesibilidad en salud y también de intermediación e inclusión laboral para personas con discapacidad. Don Daniel, ¿dónde pueden postular? ¿Alguna página en especial? ¿Alguna cuenta de redes sociales? A la página del Senadis, www.senadis.gov.cl, o también resulta www.senadis.cl. Usted recién nos señalaba de que se va a juntar con otros medios, qué sé yo, con autoridades, para entregar los resultados del tercer estudio nacional de discapacidad. ¿Nos puede adelantar más o menos cuáles son los resultados como para tener exclusiva, digo yo? Claro, yo algo ya dije, en la región de Atacama la prevalencia regional es de un 16,7%, que comparado con el 17,6% a nivel nacional, estamos más o menos en lo mismo, ¿ya? Es una prevalencia no menor, es bastante importante. Y otro que se puede desprender de ahí es que la mayoría de esas prevalencias de personas con discapacidad son mujeres, ¿ya? Casi un 12,8% de mujeres y el 8% de hombres. Y por otro lado, que también es importante, el tema si separamos por quintiles, los quintiles, para los que nos están viendo, el primer quintil, recordar que es el de menos ingresos, y el quinto quintil es el que tiene mayor ingresos, ¿ya? Se divide como en un entero, se divide en 5 quintos, ¿ya? Cuando hay menos ingresos, hay mayor porcentaje y prevalencia de discapacidad, a diferencia de mayores ingresos. Esto tiene que ver con el acceso a las ayudas técnicas, apoyos y soportes. Entonces, cuando hay menos acceso, evidentemente la discapacidad se acentúa, porque tiene que ver la discapacidad con las barreras del entorno, ¿ya? Y después, otro dato que también yo creo que es bien importante, los promedios de estudios. En las personas con discapacidad alcanza un promedio de años de escolaridad de 8 años.
a diferencia de las personas sin discapacidad que tienen un promedio de 12 años de escolaridad, es decir, de primero a cuarto medio. Entonces ahí hay una brecha que hay que trabajar bien para poder avanzar, para que las personas con discapacidad puedan tener más años de escolaridad. Y yo creo que terminar con un adelanto así de cifras, que yo creo que también es importante, el tema de la inclusión laboral. Las personas con discapacidad aquí en la región, especialmente a diferencia de otras regiones, tienen muy poca participación laboral. Estamos hablando de un 28%, a diferencia de las personas sin discapacidad que tienen un 60%. Por lo tanto, ahí hay una brecha enorme y hay que seguir trabajando por incluir más personas con discapacidad en el mundo laboral para que tengan su ingreso autónomo. ¿Cree usted, ya esa es una precisión muy personal y saliéndonos de, digamos, de los contenidos de esto, ¿cree usted que el punto cúlmine de todo esto sería aprendamos a respetarnos y a aceptarnos como somos? Porque mucha gente dice, es una persona que tiene discapacidad, y lo primero que se viene a la cabeza es, pobrecito. En vez de pensar, hey, es una persona que tiene ciertas limitaciones físicas, pero psicológicamente no tiene ninguna. Es una persona tal cual como yo. Claro, es diferente porque yo me puedo movilizar tal vez con 2 piernas, sin problema, y él tiene que moverse en una silla de ruedas, y más encima la ciudad no está preparada para recibirlo como tal. Nos falta esa empatía, nos falta sentirnos que somos iguales y no superiores. Lamentablemente en este tiempo pensamos como en nosotros, solamente yo me puedo mover bien, no importa, yo me puedo mover bien, me importa un carajo los demás. Pero cuando empezamos a pensar en la otra persona y en el bienestar de la otra persona, creo que ahí nos va a cambiar, que vamos a ser otro Chile, vamos a ser mejores personas. No sé si usted comparte eso. Yo creo que, bueno, ya opinión ya como profesor, porque a mí también me toca ser académico de epistemología, un ramo, suena difícil, pero tiene que ver con temas de fundamentos filosóficos para las profesiones. Y Manuel Levinas, que es un filósofo, después de la Segunda Guerra Mundial, él habla de lo totalmente otro y del respeto que hay que tener a lo totalmente otro, porque ya por ser totalmente otro se merece todo el respeto, como también debiese ser el respeto hacia mí. Entonces, eso es bien importante, porque yo creo que el ponerse en el lugar del otro está en la esfera de entender de que el otro es tan importante como yo me siento tan importante. Entonces, y yo quisiera resumirlo así como en 3 puntos que yo siempre digo que nos ayuda a entender como la integralidad del por qué la inclusión con las personas con discapacidad. Había un filósofo, Honneth, que hablaba de 3 esferas. Una es la esfera del amor, donde las personas se sienten aceptadas por sus papás, sus tíos, la familia. Por mucho tiempo hubo personas con discapacidad que las familias las invisibilizaban, que no se sepa que esta persona tiene un tema mental, que no se vea esta persona. Ya, por mucho tiempo, y eso está, ojalá que cada vez más se vaya eliminando. Entonces, si no hay aceptación en esa esfera, imagínense, simultáneamente está la esfera normativa, que es la esfera de las leyes. Yo ya hablé de la Convención, de la Ley 20.422, está la Ley de Inclusión Laboral, pero es una esfera que permite llegar a acuerdos como sociedad, ¿ya? Ahora que estamos todos en el proceso para una nueva Constitución, eso es la esfera normativa. Y la otra esfera que se da al mismo tiempo que la del amor normativa es la esfera ética, que tiene que ver con lo que te digo, de tener una ética de respeto por el otro. Hay varias corrientes de ética. Yo espero que Chile se construya en una ética del respeto por el otro y no de que el hombre es el lobo para el hombre o la mujer es el lobo para la mujer, en estos términos que también es importante. Lo decía un filósofo inglés que era Thomas Hobbes. ¿Cuál es la idea? Yo creo que tenemos que caminar hacia una sociedad que logre la integración tanto en la esfera personal, familiar, la inclusión en los marcos normativos y que se respeten esos marcos normativos, y sobre todo la inclusión en la esfera ética, donde el otro sea respetado simplemente por ser otro, ¿ya? Evidentemente hay que ir avanzando en los marcos normativos, hay que mejorarlo, hay que mejorar la ley de inclusión laboral, en eso se está discutiendo ahora, hay que mejorar marcos normativos. Coloco un ejemplo que es algo que a mí me es importante: tenemos un código civil muy antiguo que data del 1860, de Andrés Bello, que todavía trata a las personas de discapacidad como objeto de caridad. Y por lo tanto tenemos un sistema de interdicción que es del siglo pasado, y diría antepasado, y necesitamos actualizarlo, como ya lo hizo Costa Rica, lo está haciendo Irlanda, lo está haciendo España, lo hizo Argentina, a un sistema que respete los derechos y no matemos jurídicamente a personas con discapacidad mental declarándolo interdicto, y respetemos sus derechos. En ese sentido, yo creo que hay varios desafíos, y nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad, que somos un servicio pequeño,
pero con muchos profesionales buenos, estamos tratando de acercarnos a las organizaciones para poder ir avanzando en inclusión en este Chile. ¿Sabe qué? Me pegó fuerte con un comentario que usted hizo y mientras lo escuchaba trataba de razonar. Usted dice, antiguamente alguien con discapacidad lo ocultaban. Qué bueno que hemos avanzado en esto. Porque yo lo recuerdo y recuerdo perfectamente una situación como la que usted señala. Que si tenía alguna discapacidad o estaba en silla de ruedas había que esconderlo. Porque incluso llegaba a ser una vergüenza para la familia. Qué fuerte lo que acaba de decir. Y le agradezco la gestión que está haciendo, porque es como hemos fallado, o sea, me remeció de tal manera que me hizo pensar cómo hemos fallado, cómo hemos sido tan unipersonalistas y no pensamos en el otro. Lamentablemente es así, pero vamos progresando, de a poco vamos tirando de arriba. Don Daniel, muchísimas gracias por haber venido. Por acá me están soplando, está con el tiempo justo, no alargues, me dicen. Muchas gracias por haber venido. Estuvimos conversando con Daniel Concha Gamboa, quien es director nacional del SENADI. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo dejamos invitado para cuando usted quiera, y si no, nos contactamos por Zoom, ¿le parece? Sí. Y muchas gracias por la invitación y recordar, inclusión es para todas y todos. Vamos a tener más de 60 años, nos vamos a mover más lentamente y todo lo que invirtamos en inclusión nos va a beneficiar a todas y todos. Estuvimos entonces conversando con Daniel Concha, director nacional de SENADI. Nos vamos a pausa. Tengo que decirle que sí, me remeció. Pero lo que él dijo es verdad. Así era hace algunos años atrás y vamos avanzando. Y eso es lo bueno, que después nos dé vergüenza lo que hacíamos antes. Vamos a pausa, volvemos.